Seguimos en Primera Página, esta vez en nuestro segmento de entrevistas. Ya comenzamos con nuestros invitados esta jornada y lo hacemos con un diputado que está con nosotros en estudio, con el Poder Legislativo. Vamos a arrancar este viernes. Jesús Brito está con nosotros en estudio, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática. Por Acción Democrática. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela que nos escuchan a esta hora y bueno. Acción Democrática es una de esas organizaciones que en las últimas horas ha dicho, en voz por supuesto de otros dirigentes, que las elecciones sean ya, que del tema de la fecha, de cuándo son, eso no es un tema de relevancia, que este es un gobierno que tiene un rechazo importante en la calle, pero a otros no lo ven así, a otros les preocupa el tema de cuándo van a ser las elecciones, porque decir que las elecciones son en marzo, como dice Diosdado Cabello, o en mayo, como dijo por ahí Oscar Schemer, o otras fechas que se manejan, no todo el mundo les convence así tan abierto como Acción Democrática. Mira, hay una cosa cierta, en el 2024 hay elecciones presidenciales. Claro, que se sabía. Entonces hay gente, hace años, claro, hay gente angustiada que presenten el cronograma electoral. Evidentemente para Acción Democrática, de hecho en voz del compañero secretario general el día de ayer, exigimos pues ese cronograma electoral que también estamos dispuestos a construir. Hay una convocatoria, claro, para el lunes, hecha para el lunes y nosotros vamos a participar. Pero, es decir, sean hoy, sean mañana, sean el domingo, sean en marzo, sean en julio, Acción Democrática está preparada para ir al evento electoral. Nosotros tenemos nuestro candidato presidencial, el compañero Luis Eduardo Martínez, recorriendo todo el país, recorriendo los barrios, recorriendo las comunidades, pero más allá de eso, nuestro partido está organizándose para las elecciones. O sea, ¿en qué andan los adecos ahorita? Organizándonos para el momento electoral, es decir, formando nuestros testigos, teniendo la capacidad completa instalada por mesa electoral. En eso andamos los de Acción Democrática. Nosotros no andamos, otros andan perdiendo el tiempo. Que si fulana está inhabilitada, que si el otro no lo está, que si no podemos perder el tiempo porque los que no pierden el tiempo son los otros, tienen un candidato y nada más están por la fecha. En cambio nosotros estamos que si es, que si no es. Entonces eso no eso no ayuda al pero pueblo. es una condición distinta. Ustedes no tienen ningún reclamo respecto al tema de las garantías, de las condiciones electorales. Bueno, ¿Ustedes consideran que las condiciones son idóneas para un proceso electoral? Pero bueno, nosotros somos diputados a la Asamblea Nacional con unas condiciones adversas y además tan adversas fueron que no solamente fueron las condiciones que tuvimos que pasar de parte del gobierno, sino que también fuimos a la Asamblea Nacional en condición adversa porque un grupo de esa oposición que hoy pide garantías electorales, ayer decía que había que abstenerse. Eso también nosotros fuimos contracorriente y Acción Democrática dijo, vamos a las elecciones a pesar de los obstáculos del gobierno y de esa oposición radical. Fíjate cuánto creemos nosotros en las elecciones, porque creemos en una salida constitucional, creemos en una salida democrática, creemos en una salida que no sea violenta, una salida en paz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que este gobierno tiene un gran rechazo, el 80% del país rechaza hoy las políticas públicas que emergen del Ejecutivo Nacional y por eso nosotros estamos dispuestos a decirle al pueblo de Venezuela que tenemos un candidato y sobre todo con nuestro eslogan, con AD se vive mejor y ya el pasado lo demuestra. Veamos cómo estamos viviendo hoy y veamos cómo vivíamos con gobiernos de Acción Democrática. Acción Democrática hoy también, bueno, ahora hay hasta incertidumbre de si va a surgir una tercera D. ¿Cómo se está también trabajando ese tema? Que es importante, ojo, porque si bien Acción Democrática, un partido de historia, más de 80 años, vive en este momento una coyuntura donde, les decía Carlos Prosperi, iniciando esta semana, están viviendo un divorcio donde unos hijos se quedaron con el papá y otros con la mamá. La unificación del partido, porque hoy tenemos una dispersión del voto en cuanto al número de candidatos en principio y después en cuanto al número de organizaciones políticas, que hablar de la reunificación de la oposición también es importante. Sí, dos cosas. Hay que hablar muy claro a la gente y a la militancia. La militancia está clara. Existe una sola Acción Democrática, una sola. La que tiene los símbolos, la que despacha en la Florida, la que dirige el compañero secretario general Bernabé Gutiérrez Parra. Ese es AD, no hay otra AD. Lo demás responde a una política equivocada que se ha llevado a cabo en este país de paralelismos. Aquí en Venezuela tenemos supuestamente otra Asamblea Nacional que despacha por Zoom, que se aprueba recursos
y que maneja los recursos incluso propios del Estado venezolano. Tuvimos un presidente paralelo, ¿de acuerdo? Y otros pensaron que iban a tener también partidos paralelos. Ahora, ¿qué está detrás de esos paralelismos? Porque la gente también hay que hablar claro, Detrás de esos paralelismos hay, mire, dinero, dólares, se aprueban recursos. Bueno, del otro lado dirían que hubo dinero para dividir No, compañero, mire, 2020. mire, yo le voy a decir, existen unas partidas, unas supuestas partidas que se aprueba esa asamblea que trabaja vía Zoom, unas partidas que se llaman supuestamente mantenimiento o sostenimiento de los luchadores de la democracia, una cosa así. Y de ahí, mire, para la defensa de la defensa de la democracia, así es. Y ahí, mire, dinero trancado. Entonces, aquí a unos políticos, y eso hay que decírselo al pueblo de Venezuela, unos políticos que se dicen que son la oposición pura, la oposición real, la oposición radical y verdadera, lo que están es allí haciendo plata a costilla de ser esa fulana oposición en resistencia. Y así también hay unos que dicen una de resistencia. AD no está en resistencia, AD está en la calle, AD se está organizando parroquia por parroquia, centro electoral por centro electoral, porque vamos a una elección en el 2024 con un candidato propio, pero hay que decir también responsablemente que vamos a procurar por todos los medios que vayamos con un solo candidato en la oposición, precisamente para eso que tú estás diciendo, no ir claro, por distintas vías. 7 no candidatos. No tiene sentido. No. Nosotros vamos a procurar desde Acción Democrática, tenemos una opción, pero procuraremos la opción unitaria dentro de los factores democráticos. Hablamos al regreso de la pausa también con Jesús Brito sobre el tema del Parlamento venezolano, lo que se espera para este 2024 y sobre todo un tema que ha preocupado a algunos sectores del país, que es esta ley que está en discusión, está en fase de consulta pública para luego ir a segunda discusión en plenaria, de la regulación del funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. 6:58 minutos, hacemos una pausa y seguimos con más.